Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Es una semana atípica y que comienza con chicharrones de políticos que están marcando el empalme del gobierno de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro, o por lo menos así lo denuncia el equipo del gobierno que va a gobernar los próximos 4 años, que insiste en su preocupación por las modificaciones en los estatutos de Ecopetrol, la mega contratación del canal del dique y los convenios relacionados con los OCAD Paz, que son un gran lunar al finalizar el gobierno Duque, que defendió su gestión sobre 3 temas y sobre otros 4 aspectos de diferentes sectores en los que el equipo de empalme de Gustavo Petro dijo que se deberían emitir las alertas tempranas. Unos roces que muy seguramente seguirán hasta el próximo 7 de agosto, cuando se posesione el nuevo mandatario de los colombianos. Pero los líos políticos no solo están en el Ejecutivo, pues también en el Congreso. Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, los 2 parlamentarios electos por el Partido Verde Oxígeno, fueron expulsados de esa colectividad, desatando una polémica, una tormenta política con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que cogió sus corotos, como dicen popularmente, y se fue del país, pero con la promesa de regresar. Anuncia ella que su partido se declarará en oposición a Petro. Sin embargo, los 2 congresistas dicen que serán independientes. Incluso de la Calle remató diciendo que se siente liberado luego de esta decisión. Con ese panorama, solo quedan 2 días para que se posesione el nuevo Congreso, donde Gustavo Petro tiene mayorías y donde está decidido a comenzar, entre otras cosas, con la reforma tributaria. Ese es el tema de conversación, junto, por supuesto, a la nueva polémica alrededor de la Contraloría General de la República. Nombres que se van y otros que se quedan. Bienvenidos. Todas esas molestias están en una carta de 40 páginas que hace y que envía el equipo de empalme del presidente electo Duque, contestando a los interrogantes de los delegados del entrante, que es Gustavo Petro, en temas de medio ambiente, tecnología, minas, planeación nacional, en fin, un sinnúmero de etcéteras y cuestionamientos a lo que está dejando el gobierno saliente, el gobierno de Iván Duque. Esta noche está con nosotros Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, analista político y exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Nos acompaña también Eduardo Rodríguez, excongresista del Centro Democrático, que deja de ser partido de gobierno para convertirse en partido de oposición. Este es el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También está en la mesa con nosotros Gabriel Becerra, que es secretario general del Partido Unión Patriótica, ahora representante a la Cámara por el pacto histórico de Gustavo Petro. Representante, buenas noches. Buenas noches, María Camila, y a la audiencia un saludo muy especial. ¿Cuál es el pero, cuál es el motivo de discordia en el empalme que están haciendo con el equipo de Iván Duque y Gustavo Petro, representante Becerra? Bueno, yo lo que creo es que, en primer lugar, este no es cualquier empalme. Antes había una especie de continuismo y en las elecciones del pasado 19 de junio realmente hubo un viraje. Por lo tanto, lo que ha orientado el presidente de la República, lo que ha definido el pacto y la comisión, es poder hacer una revisión muy rigurosa. Vamos a utilizar un semáforo. El presidente no está tras una cacería de brujas, está simplemente siendo muy riguroso para transmitirle a los colombianos qué está bien, qué aspectos generan una preocupación y qué definitivamente la opinión pública tiene que conocer, ¿no? Y ya tú en la introducción mencionaba casos que son muy preocupantes porque el gobierno, el sector político que él representa, ha querido entonces dejar, por ejemplo, en la junta directiva de una empresa tan importante como Ecopetrol, un continuismo que no corresponde desde el punto de vista político, porque quien ganó la presidencia, el voto ciudadano, está a favor del presidente Petro y es él quien debe garantizar que su política quede representada en la conducción de la empresa. Ese es un ejemplo de otros que se han mencionado y lo que vamos es a presentar a la opinión pública, ministerio por ministerio, ese semáforo para que aquí haya un corte de cuentas y también se nos valore, se nos juzgue, se nos evalúe de acuerdo a lo que recibimos.
Ahora con el gobierno que sale, aunque ya usted no está allí, representante Eduard, usted se va del Partido Centro Democrático, pero ¿cuál es la lectura que está teniendo usted de este ejercicio de empalme entre los dos gobiernos, entre los dos mandatarios? María Camila, primero saludándolos a los compañeros de panel y a todos los televidentes. Dos reflexiones. La primera es que el gobierno anterior debió de haber hecho casi que el mismo corte de cuentas, porque el gobierno de Juan Manuel Santos fue un desastre. El único que alcanzó a hacer un corte de cuentas fue Ernesto Macías y nosotros, digamos que en su momento, por temas protocolarios, digamos que no hicimos bombo de los grandes problemas que tenía en ese momento el gobierno. Gobierno que ahora, pues también hay que decirlo, muchos del gobierno de Juan Manuel Santos hoy están haciendo empalme en el gobierno de Gustavo Petro y uno se pregunta cuál es, digamos que la ruptura institucional, si son los mismos con las mismas. Y voy a la siguiente reflexión, y es que yo creo que el presidente Petro, que además yo creo que le debe ir bien, ojalá le vaya bien, porque si le va bien a Gustavo Petro, le va bien a Colombia, tiene que entender que tiene que construir sobre lo construido, que iniciar o tratar de hacer modificaciones para mejorar son buenas, y eso creo que lo va a apoyar desde el mismo Centro Democrático hasta su gran coalición. Pero tratar de hacer rupturas institucionales, pues en ningún momento va a ser bueno ni para la economía, ni para la política social, y por supuesto, ojalá recoja, diga, mire, todo esto estaba mal, le presente a los colombianos que estaba mal, el gobierno también tendrá que salir a defenderse como lo ha hecho muy bien en cada uno de los cortes de cuentas, entre otras cosas, lo que se hablaba de los OCAP-Paz, que hay que investigarlo, que hay que mirar qué fue lo que pasó, pero también es contundente la respuesta del gobierno al decir que el director de Planeación Nacional no tenía incidencia directa en esos OCAP, y si hubo unos dineros que se robaron, hay que meterlos a esos corruptos a la cárcel como debe ser. Como también en el tema de Ecopetrol. Lo veo un poquito matizado, si me permite la expresión. Políticamente, ¿dónde está Eduard Rodríguez ahora que no está en el Congreso, que tampoco está en el Centro Democrático? Donde siempre he estado, en el centro. Yo creo que los radicalismos no son buenos, que hay que escucharnos, y que yo creo que si algo aprendí durante esta campaña es que uno no tiene primero que estigmatizar. Yo ya lo he dicho públicamente, el tema de paremos a Petro era ir contra la persona y no contra las ideas, y eso estuvo mal. Yo mismo, aquí entre dos, le cuento que un día me encontré con Petro en un debate y le di la mano y le dije, míreme a los ojos, y le dije, yo le tengo que ofrecer a usted excusas, senador Petro, porque yo me fui contra usted y no contra sus políticas, y eso estuvo mal. No se rió, terminamos echando chistes, pero creo que es un gran mensaje al país, entendiendo que uno tiene que ser muy fuerte con las ideas, pero tiene que ser respetuoso de las personas. Gabriel. Pues María Camila, antes que nada un saludo muy cordial a toda la audiencia, al tocayo, al representante. Yo creo que aquí, frente a la discusión que se está llevando a cabo en temas de empalme, hay una discusión legal y hay una discusión ética. Legalmente el presidente Duque es presidente hasta el 7 de agosto y puede firmar los decretos que a bien tenga hasta el 7 de agosto. Puede ejercer las funciones presidenciales a plenitud hasta el 7 de agosto. Sin embargo, ya en el terreno de lo ético, yo leía un titular hace unos días que decía Colombia queda con la olla raspada, y eso es cierto. Es decir, la misma directora de Planeación Nacional dice que se agotaron todos los recursos de los OCAP-Paz, entre los cuales están los recursos, los más de 500.000 millones de pesos que supuestamente se robaron. La jugada en la Junta Directiva de Ecopetrol declara una propuesta política que lo que busca es justamente llevar a cabo una transición energética, es entorpecer y torpedear los procesos que democráticamente eligieron una candidatura que propone un cambio. Lo del canal del dique, es decir, dejar amarrados esos contratos, dejar amarradas esas decisiones, puede que en el marco legal sea posible, pero en el marco de lo ético deja mucho que desear, y es simplemente un acto de mala fe respecto del gobierno entrante, que para cumplir el plan de gobierno que democráticamente lo eligió va a tener que, primeramente, pues superar todas estas barreras y estas trampitas que el gobierno le está dejando. Pero Gabriel, perdón, no, Gabriel, lo mismo pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Digamos que uno es respetuoso y uno tiene que cumplir con un plan de desarrollo. Y es que no, por ejemplo, lo del canal del dique no es un tema de un día para otro.
Eso se viene construyendo hace más de 2 años. Y es un problema, yo creo que de hace 20, 30 años atrás, que lo sufren todos los días. Y lo que tienen que mirar es, uno, como ya lo dijo el gobierno, que ha habido una consulta y un diálogo popular permanente con esas comunidades. Y dos, pues claro que tienen que entregarle eso, porque aquí, y ojalá el gobierno aprenda eso. Aquí las políticas se hacen es para la ciudadanía, para solucionarle los problemas a la ciudadanía y no para mantener Eduard, las cosas políticas o para hacer politiquería. Hay temas que son técnicos y otros. Las comunidades mismas no están valorando, digamos. Si hay un problema serio en Colombia es que los mecanismos de participación han caído en una formalidad. Y estamos en el gobierno entrante, en el propósito de poder garantizar realmente una participación efectiva de las comunidades. Y lo que nosotros vamos a hacer es trasladar esas preocupaciones en el empalme. Nosotros queremos construir sobre lo construido, pensamos que el país pues no se va a empezar con nosotros, no tenemos el síndrome, van a refundar la nación. No tenemos el síndrome de Adán, pero sí pensamos que como nunca en la historia de Colombia, aquí asistimos a un viraje, y ese viraje tiene que quedar muy nítido en el punto de partida para la población. Y lo que estamos haciendo es señalando lo que nos parece está correcto y igualmente lo Pero usted no comparte, digo, la reflexión que creo Gabriela tiene en decir que esta es una discusión que uno debe mirar desde el punto de vista legal y es hasta cuándo gobierna Iván Duque, y ético, y es si deja o no deja amarrado al gobierno entrante. Sí, totalmente de acuerdo, y creo que el presidente Petro, que está en un propósito de sobreponerse a todas estas pequeñas contradicciones de la política cotidiana, está convocando a un acuerdo nacional, ha sido muy respetuoso con el presidente Duque y lo va a hacer hasta el último momento de su mandato. Tanto así que ustedes han escuchado polémicas a propósito de si se invita a uno, se invita a otro. El presidente ha sido totalmente respetuoso y nuestro propósito es avanzar en un acuerdo nacional. Lo que pasa es que eso no quita para que desde el punto de vista ético y político nosotros le señalemos a la población las pretensiones de mala fe que algunos sectores tienen frente a los presupuestos, frente a las instancias que toman decisiones, que realmente pretenden dejar amarrado, que en últimas es desconocer la voluntad popular también, ¿no? Gabriel. No, pero además uno ve el caso en los Estados Unidos, por ejemplo, María Camila. Una vez ya se conoce el nombre del nuevo presidente, del nuevo Congreso, hay una calma chicha, donde el proceso de transición no comienza con el empalme, sino que comienza desde que hubo una manifestación popular. Entonces, yo lo que creo es, y ojalá que el gobierno de Gustavo Petro, como lo ha manifestado, no gobierne con el retrovisor, como qué pena el gobierno de Iván Duque lo hizo durante 4 años, y que las malas prácticas, yo no digo que el gobierno Santos haya terminado bien o mal el empalme, recordemos que incluso el gobierno de Álvaro Uribe dejó firmado el 6 de agosto el contrato de Odebrecht, que después fue el objeto de gran corrupción. Ojalá que esas prácticas de los empalmes se mejoren y ojalá que verdaderamente la entrada de un nuevo gobierno elegido democráticamente con una gran legitimidad pueda avanzar en el plan de gobierno. Es muy difícil para el presidente Gustavo Petro tener que sobreponerse a la decisión de Ecopetrol. Afortunadamente el Tribunal de Cundinamarca echó para atrás las listas de la Contraloría y muchos otros procesos y amarres contractuales que, si bien hacen parte de un plan de gobierno, esperaron hasta los últimos meses para entrar a firmar. Entonces, lo que yo sí creo es que hay una discusión ética, y quiero ser reiterativo en esto, María Camila, me parece muy grave y le está dejando en ciertos aspectos las manos amarradas al nuevo gobierno, que va a tener que gastar recursos, esfuerzos y tiempo en reencauzar las políticas frente a lo que el pueblo colombiano votó el pasado. Pero vayamos a la praxis que creo que en buena hora era pertinente hacer quizás ese proyecto de ley de empalme para dejar unos derroteros y unas líneas. Pero existe. Pero digamos que en la realidad el siguiente gobierno, como nos tocó a nosotros, empieza el 1 de enero del 2023. Como a nosotros nos tocó el 1 de enero del 2019. Y eso es una realidad, porque dejan a la gente ya contratada, y además porque la administración pública tiene que seguir funcionando. Ahora bien, yo miro el tema ético y yo veo y partiría en 2 cosas. Una cosa es si a mí, por ejemplo, en una entidad me dejan absolutamente todo amarrado, sabiendo que terminó el 7 de agosto, o si tengo la ética para decir, mire, todos los contratistas van hasta el 7 de agosto,
que eso es lo que ha mandado el gobierno, y si hay macroproyectos que vienen trabajándose y que son línea, digamos que estructural de un gobierno. Pero Verbigracia, el tema del canal del dique, Pero que es una solución le hago una estructural. pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo que en los últimos 15 días del mandato, de manera acelerada, el presidente Iván Duque firmara contratos de exploración petrolera y de pilotos de fracking que justamente atenta contra una política que ya conocemos que fue electa y que va encaminada hacia la renovación energética? Entonces, hay ciertas cosas que por mero decoro político, por altura política, por dignidad política, han debido frenarse y dejarse al próximo gobierno que se va a tener que encargar de eso los Quizás próximos sí, 4 pero años. déjeme decirle, por ejemplo, un tema de transición energética que ustedes nunca lo van a reconocer. Y es el tema que hoy el presidente Iván Duque se firmó en la Casa de Nariño, que no es otra cosa del hidrógeno verde e hidrógeno azul, donde Toyota firma un acuerdo con Ecopetrol de hacer todo un mecanismo de hidrógeno verde para generar movilidad eléctrica a través del hidrógeno verde. Eso no lo van a sacar los medios. Eso no lo va a sacar, eso no lo va a sacar nadie. Pero es un ¿en qué tema va a haber contradicción? ¿Perdón? No hay contradicción desde el punto No, de vista vuelvo y de digo. que, en primer lugar, legalmente lo puede hacer. Y éticamente, Bueno. incluso es coherente con lo que nosotros estamos Claro, planteando. pero aquí viene un tema y vuelvo y digo, esto tiene que ser materia ojalá de una ley, y es de dónde a dónde yo gobierno, y si el gobierno entrante me está poniendo talanqueras para que deje gobernar hasta el 7 de agosto. Iván Duque es presidente de la República, gústele o no le guste a algunos sectores hasta el 7 de agosto. ¿Qué pasó, a las 3 de la doctor tarde. Gabriel? ¿Qué pasó con el director de la DIAN, que Gustavo Petro públicamente le había dicho, quiero que se quede al frente de la DIAN? Al frente del DANE, sí, discúlpeme, al frente del DANE, que es Juan Daniel Oviedo. Y esta semana, arrancando semana, dice él, no me quedo, tuvimos unas diferencias con Daniel Rojas, que es el jefe del empalme por parte de Gustavo Petro. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cuáles fueron esas diferencias con el catastro multipropósito? Pues no conozco los detalles, pero creo que este ejemplo muestra muy bien el talante del nuevo gobierno y de Gustavo Petro. En últimas, lo que nos ha transmitido el presidente y se lo ha transmitido a toda la nación es que aquí ganó un proyecto de cambio, y ese proyecto de cambio necesita unos hombres y unas mujeres de carne y hueso que lideren ese proceso. No nos importa si estos pertenecen a uno o a otro partido, vamos a colocar, dijo el presidente, a los más competentes. Y creo que el presidente tiene, a propósito del director del DANE, un muy buen concepto, se atrevió a decirlo incluso sin haber hablado con él, de que lo invitaba a que continuara. Y a propósito del tema puntual que el director del DANE planteó hoy, pues no sé en concreto las diferencias, pero él ha dicho que prefiere dar un paso al costado y esperar que el nuevo gobierno asuma su que aplicó responsabilidad. la máxima de Simón Bolívar. Yo ahí estoy de ¿Sí acuerdo. sabes cuál es la máxima de Simón Bolívar? ¿Cuál de todas? No, hay una que es muy importante y que ojalá todos los presidentes la utilizaran. Hay que gobernar con los mejores, así sean sus propios enemigos. Sí, Yo ahí, María pero Camila, bueno, digamos que no vemos... estoy de acuerdo Gabriel. en una cosa con Edward, y creo que sería objeto de un debate muy interesante, porque creo que es legítimo que el equipo del gobierno entrante pueda, en el proceso de revisión de empalme, decir, oiga, ustedes tienen este contrato, pues déjenos que nosotros lo firmemos o que veamos la pertinencia en ese proceso de transición. Pero más que un tema legal, Eduardo, yo creo que debería ser como un compromiso, digamos, moral de los gobiernos entrantes, un poco de respeto frente al que entra, pero eso es cierto. Ahora la pregunta, María Camila, ¿es legítimo que el jefe del empalme o los coordinadores de los empalmes en los diferentes ministerios cuestionen la ejecución en las últimas semanas del gobierno saliente? Eso es un tema muy interesante para debatir. Yo creo que no se debería ver con malos ojos que Daniel Rojas le dijera, oiga, de pronto este contrato a nosotros no nos gusta mucho, déjelo reposar, nosotros ya veremos qué pasa cuando entremos, pero como hemos repetido aquí varias veces... ¿Quién nombra al director del DANE, Gabriel? El presidente de la claro, es República. un cargo de Juan libre Daniel nombre Oviedo fue nombrado por Iván Duque. por Iván Duque, así Y es. ahora le está ofreciendo puesto, o le ofreció puesto, Gustavo Petro. Sí. ¿A quién debería hacerle caso? Digo que es el ejemplo más claro para entender un poquito la situación a propósito del empalme y de los choques en el empalme. ¿Frente al DANE, me preguntas? Sí, en general. Digo, el DANE es un ejemplo para mostrar las diferencias que hay, por ejemplo, en el caso de Ecopetrol. Juan Daniel Oviedo es subalterno del presidente Iván Duque hasta el 7 de agosto. Es decir, el único que le puede dar órdenes al director del DANE hoy
es Iván Duque. Entonces, la cuestión no es esa. Ahora, yo en lo personal creo que es uno de los mejores funcionarios que ha tenido este gobierno y que es verdaderamente lamentable que se haya producido este chasco y ojalá que Juan Daniel, que el director del DANE reconsidere. Déjeme hacerle una reflexión al respecto. Esto es un cargo netamente técnico, que tiene que estar lo más alejado de la política. De hecho, en la nueva reforma que le hicimos al DANE, nosotros propusimos eso. Usted tiene que darle estadísticas al Estado, no al gobierno. Porque cuando se trata de gobierno, puede que manipulen las cifras. Pero cuando hay personas con criterio, con carácter, buenos funcionarios, pues todo el mundo va a tener confiabilidad. Y yo creo que el presidente Petro, eso fue lo que vio en Juan Manuel Oviedo. Que es un hombre de carácter, que es un hombre alejado de las pasiones políticas y es un hombre que no se le puede discutir en lo técnico. Y cuando uno no le puede discutir en lo técnico, pues simplemente le está dando la razón y está construyendo nación. María Camila, yo quisiera precisar algo a propósito del empalme que es novedoso en este caso, y es que teniendo en cuenta que el empalme es muy distinto por las características del gobierno que entra, la expectativa sobre el empalme nosotros la hemos sentido muy grande, ¿no? Y decidimos hacer, además del empalme institucional, que incluso está arreglado y que puede tener mecanismos para llamar la atención sobre varias cosas, hemos acordado hacer un empalme territorial y un empalme social. Y tiene que ver también con un propósito de involucrar a la ciudadanía en el conocimiento de lo que ha sido la gestión pública en cada territorio. Gabriel, pero este empalme se puede entender como una especie de blindaje del presidente Gustavo Petro. Se lo pregunto como blindaje, digo, porque él a propósito de este empalme, el 27 de junio, dio una frase muy significativa, creo que muy diciente en El País de España. Dice, si fracaso, las tinieblas arrasarán con todo. Eso es una especie de blindaje preparando el futuro, preparando tal vez la dejación del poder en 4 años. Yo creo que frente a la continuidad o no del presidente Petro, los colombianos tienen que creer en la palabra de él. El presidente va a estar los 4 años por los cuales fue elegido, pero va a continuar apoyando el proceso de cambio. Y el proceso de cambio parte de una nueva relación con la ciudadanía. Y entonces lo que estamos construyendo desde el mismo empalme es que la ciudadanía pueda participar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? A través de los derechos de petición, solicitar a las entidades que nos digan en qué estado están los niveles de inversión, de gastos, si la gente tiene inquietudes, y canalizar desde ya para el Plan Nacional de Desarrollo cuáles son los temas, cuáles son las problemáticas, cuáles son las propuestas que la gente, al calor de evaluar la presencia de una entidad en el territorio, nos puede ir transmitiendo para tener en cuenta en el documento base del Plan Nacional de Desarrollo. Gabriel. Mira, María Camila, yo creo que lo que está haciendo Gustavo Petro, el equipo de empalme, y que lo hacen todos los presidentes, es plantear una línea base. Sí. Y es decir, ¿de dónde parte el gobierno? ¿De dónde Algunos arrancamos? publican un libro blanco, ¿no? Algunos publican un libro Fajardo. blanco. Bueno, Duque Europa, también Duque tiene un libro de memorias del maravilloso gobierno sin haber acabado la presidencia, pero yo de Gustavo Petro estaría muy preocupado. Y yo sí quisiera dejar con mucha claridad cuál es el país que recibe, porque gran parte del éxito o no de la implementación de su plan de gobierno dependerá desafortunadamente del estado de cosas tal cual como la recibe. Está recibiendo un país con 83 billones de déficit, con una pobreza de 40%, 17% de pobreza extrema, una situación de orden público catastrófico. Entonces, yo sí creo que es un acto de lealtad frente a los electores y frente a los colombianos en general, así como hizo Iván Duque, como hizo Santos, y como lo tiene que hacer, espérese, el representante, y es decir, este es el país que yo recibo. Yo comienzo a trabajar con esta radiografía. Habrán cosas que se puedan cumplir, otras que no se puedan cumplir, y habrá muchas dificultades que tendrá que enfrentar el gobierno de Gustavo Petro por la catastrófica situación que está dejando en el país Iván Duque. No, y yo creo que también es transparente, porque así como Gabriel tiene su visión de atacar durante los 4 años seguidos al presidente Iván Duque con una serie de cifras que no son
las que yo tengo, entonces ahí siempre vamos a entrar en debate respetuoso. ¿Qué cifras no le gustan? Esas Él son dice, del DANE. Por ejemplo, yo creo que todo lo que tú estás diciendo está en la página de Presidencia, porque nosotros siempre llevamos una bitácora de qué se está cumpliendo, cuándo se está cumpliendo, kilómetro por kilómetro. Nosotros hemos construido más de 12.000 kilómetros de 12.000 kilómetros de vías terciarias y secundarias. Yo me siento orgulloso de eso. Nosotros nos sentimos orgullosos de hacer más de 27 túneles. ¿Nosotros quiénes? Usted ya El no hace parte gobierno del del Centro presidente Democrático. Iván Duque y yo como congresista que hice un plan de desarrollo, lo lideré y lo ejecutamos. Me siento orgulloso de haber cumplido junto con el presidente Iván Duque entre el 85 y 93% del plan de desarrollo. Creo que esas son cifras que por supuesto también la historia le mostrará a los colombianos y hará un cruce de cuentas para que se sepa qué fue lo que realmente hizo Iván Duque y qué es lo que viene a ser Pero Eduardo, si fuese así, el tema del doctor la Petro. popularidad del presidente no estaría donde está. Hombre, el ciudadano del común rechazó un proyecto continuista que se quedaba con un presidente que le hablaba al país como si estuviera en otro lugar. Y lo real es que las cifras de la pobreza, las cifras del hambre, la vacunación las cifras... masiva, lo real es el crecimiento económico del 16,5% en el primer trimestre que salió hoy. Lo real es el crecimiento económico del 10,6%, 10,7% el año pasado. Lo real son las cifras más altas de aumento de salarios, que bajamos impuestos, que subimos salarios, y eso es lo que tendrá que juzgar la ciudadanía en el futuro. Ya lo juzgó. Por supuesto que lo hicimos mal en comunicación. Pero por supuesto que en ejecución usted no puede ir en contra de las cifras. Los índices de pobreza extrema, de pobreza multidimensional, los No da son el DANE. propaganda. Claro, y son los más bajos de toda la historia. De pobreza, 42% de pobreza, una inflación que va a llegar a los 2 dígitos, un crecimiento económico arrastrado más también por un barril del petróleo que llegó a los $110 cuando el precio del barril no estaba así desde el 2013. Es decir, yo creo que uno puede poner las cifras en contexto y uno puede pintar las cifras como quiera, pero no podemos pintar el gobierno del presidente Iván Duque como el tema un gobierno inflacionario exitoso. no es un tema a nivel internacional, los Estados Unidos no está sufriendo eso. Pero claro, bueno, pero las cifras no son una como sola son, parte, es decir, la gente se y está las cifras, empobreciendo. claro. El Y las 24% de las mujeres jóvenes hoy en día no tiene Claro, usted coge las empleo. cifras malas, yo digamos que trato de coger todo lo macro para defender una obra que hicimos. Y en lo cual Y yo digo está que no, bien. o sea, el paquete anticorrupción a propósito de lo que usted lideró, más grande de la historia se hizo en este gobierno, ¿no? Y a pesar de eso se tumbaron 500 mil millones de pesos de Locat Paz, y se Eso es lo tumbaron que dicen y 70 eso es mil lo que millones tendrá de que pesos investigarse. Lo que pasa es que el gobierno de centros poblados. no fue y pues, los 70.000 millones, que además fueron recuperados. Pero eso no quita que se los hayan tumbado hay que- representantes. Pero claro, hay que judicializar y meterlo a la cárcel. Pero al país también hay que decirle que esa platica se recuperó Las y que esa plata, aseguradoras la pagaron. perdóneme, se le quitó a los ladrones como Emilio Tapias a través de la extinción de dominio express que yo hice. La pregunta- sus casas, sus viviendas, todas sus mansiones se le quitó como Y me patrimonio, no parece solamente a él, buenísimo. sino a todos. ¿Cómo Pero es ¿por qué posible no que cuentan la Emilio otra parte de Tapias, la historia? cómo es posible que Emilio Tapias, después del desfalco del carrusel de la Donde lo contratación en mandaban a la casa Bogotá, por cárcel. cómo es posible que el gobierno nacional le vuelva a dar un contrato a los socios de Emilio Tapia, que ya había sido condenado por el desfalco de Eso corrupción, no tiene nombre. por 2 Pero billones de pesos? Lo que tampoco tiene nombre, o mejor, lo que sí hay que rescatar, es que por fin Emilio Tapia se está pudriendo en la cárcel como debe ser, por quitarle la plata a los colombianos. Para que Ya- volvamos ya a la estuvo en la- política, ya estuvo en la otros que cárcel. están en disputa son en Oxígeno Verde, el partido de la doctora Ingrid Betancourt, que se fue del país, decía hace unos instantes, con la promesa de regresar. Ella expulsa de su partido a Daniel Carvalho y a Humberto de la Calle, un hombre muy significativo en la política colombiana, un hombre del proceso de paz que dice que va a ocupar, sin embargo, su curul en el Congreso, es decir, se va a posesionar el próximo miércoles 20 de julio. El resultado de todo esto es que nosotros conservamos nuestra curul, que seguiremos respondiéndole a los 220.000 votos de las elecciones del 13 de marzo, 220.000 votos por Carvalho y por mí. Tercero, que en ese proceso de independencia apoyaremos al gobierno en lo conveniente para Colombia y tendremos la libertad de oponernos a aquellas cosas nocivas. Se declara en independencia al gobierno de Gustavo Petro, entre otras cosas, a quien había apoyado, a quien había coqueteado el doctor Humberto de la Calle. Gabriel, ¿cómo están leyendo ustedes lo que va a ocurrir, digo, en el Congreso de la República con esta pelotera política en Oxígeno Verde?
Bueno, yo creo que los mismos simpatizantes de la doctora Ingrid y del Partido Oxígeno Verde han sentido una frustración porque una persona que vivió en carne propia lo que significó la violencia, la guerra, lamentablemente terminó dando un viraje incluso más reaccionario que muchos enemigos de la paz consabidos. El altercado, el bochinche, como tú dices, a propósito de la decisión que tomaron con el doctor de la Calle y con el otro congresista, pues yo creo que es expresión también de problemas más estructurales, ¿no? La dificultad de que en Colombia no hayan partidos políticos realmente organizados, ¿no? Y que lo que se utilicen sean las personerías jurídicas para moverse en las coyunturas, ¿no? Creo que es totalmente... ¿De quién está hablando? ¿El doctor de la Calle, que se hizo elegir congresista por Oxígeno Verde? Sí, pero yo digo no solamente el doctor de la Calle, de Ingrid, que incorpora a un partido, un personaje, un protagonista de la política colombiana en las últimas décadas, pues que tiene una tradición política distinta, ¿no? Puede coincidir, lógicamente, con lo que representa el Partido Verde, pero creo que en últimas esto pone en evidencia la necesidad de partidos políticos fuertes, organizados. Yo creo que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo y ese es uno de los proyectos que vamos a priorizar para hacer una reforma política que permita ganar estabilidad en las organizaciones de la representación de la sociedad y esos son los partidos políticos, ¿no? Lo demás me parece un poco anecdótico, yo creo que el doctor de la Calle puede jugar un papel importante, me parece que es correcto que se declare en independencia y no prejuzgue el gobierno, que pueda ejercer con su experiencia un control político a la administración y esperamos, yo creo que en una buena parte de la agenda que vamos a promover coincidir con él y en lo que no coincidamos, pues está en todo su derecho de ejercer la labor de independencia. Seguramente coincidirán en muchas cosas, sí. Gabriel. Pues me parece un hecho macondiano tener dos congresistas sin partido, huérfanos de partido. Eso es algo, no es inédito, pero es algo absolutamente Esta fórmula, inconveniente. si usted me hace caer en cuenta, la tuvimos con Roy y con Roy Benedetti, Benedetti, que se hicieron expulsar del partido para bautizarse como petristas. Claro, se hacen expulsar, por ende no pierden la curul, porque las causales constitucionales para perder la curul están claramente definidas, pero son congresistas sin partido en un sistema democrático que lo que busca promover es una política de partidos. De hecho, el Estatuto de la Oposición establece que las fuerzas políticas se tienen que llamar de oposición, de independencia o de gobierno, y eso tiene Doctor Rodríguez, discúlpeme, ya voy con usted, Gabriel, vamos a arreglar un problema técnico con su micrófono. Doctor Rodríguez, sobre el doctor de la Calle y el doctor Daniel Carvalho. Tengo que solidarizarme con Humberto de la Calle y con Daniel Carvalho. Yo creo que en un partido está para discutir las diferencias, pero no para sesgar y digamos que acallar diferentes propuestas. Lo que hace Ingrid es coger su partido, promover un liderazgo que además creo que pues representaba unos valores que yo no comparto muchas veces, como era la paz sin impunidad, pero era un valor dentro de su partido y ahora coger y ponerlo a punta de estatutos y echarlo me parece lo más grotesco posible. Así que yo creo que un partido no puede acallarlo a uno y que un partido tiene que tomar posiciones. Si uno no se siente bien en ese partido, como en el caso mío, que pues donde me maltrataron, me atacaron y pues yo decido dar un paso al lado para seguir opinando desde mis valores, desde mis convicciones, pues uno tiene que apartarse, pero no salir a maltratarlos como los han hecho con ellos dos y dejarlos sin partido básicamente al garete de un tema de que no saben qué hacer, votar sí, votar no, pero no tomar una posición política, una posición que puede que no comparta yo, pero que ganó y que esa es la democracia y hay que respetarla. Una democracia por la que hoy terminan ellos expulsados a pesar de que van a llegar al Congreso de la República. Dice Ingrid Betancourt que le alegra que vayan a ser congresistas, que le alegra que vayan a estar allí en el gobierno, aún de que van a ser, muy a pesar de que van a ser independientes al gobierno de Gustavo Petro. A propósito de Petro y a propósito de su entrada al gobierno, en una entrevista para el programa Los Informantes de Caracol Televisión, el presidente Iván Duque lanzó algunas indirectas. Le dijo que en 4 años no se pueden crear universos y que no se puede perder tiempo destruyendo lo que está bien según su criterio.
Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca hablando de política, hablando entre otras cosas de la gran y profunda crisis que hay en el pacto histórico por cuenta de la lista para los que van y los que quieren ser Contralor General de la República. A propósito de este tema, luego de varias reuniones, los compromisarios de los partidos políticos fijaron las reglas del juego y se estableció que la primera presidencia del Senado será para el pacto histórico, allí en cabeza de Roy Barreras, el segundo año al Partido Verde, siguiendo allí también el Partido Conservador. En el último lugar estaría el Partido Liberal. En la Cámara de Representantes aún se discute este tema. Gabriel, a propósito del Congreso, el nuevo Congreso muy renovado, con caras muy nuevas, ¿cómo cree usted que va a resultar toda la puja por la Contraloría General de la República? Decía hace apenas unos minutos que algunos nombres se fueron, otros se quedaron, como por ejemplo el de la doctora María Fernanda Rangel. Pero un paréntesis. Quiero concluir una idea porque se me fue el micrófono. Señor. Yo celebro que Carvalho y que Humberto de la Calle puedan ejercer ese rol democrático tan importante a partir de sus convicciones, y ahí sí coincido que el daño que le hizo Ingrid Betancourt al partido fue enorme. Pero bueno, volviendo al tema de la... Tenía que Punto desahogarse. aparte. Entonces ahora hablemos del Congreso y de la Contraloría. Lo primero es que yo celebro que el Tribunal de Cundinamarca haya reversado la lista originalmente planteada por varios temas. El primer tema porque no cumplía la ley de cuotas, y eso es muy importante. La ley de cuotas hay que cumplirlas, incluso en el caso de los cargos que se eligen en entes colegiados como la Cámara y el Congreso de la República. Lo segundo, porque la lista que se había presentado y que se aceleró la construcción y la votación de la lista para dejar amarrado también, María Camila, el Contralor General de la República, tenía 3 nombres que estaban involucrados con el desfalco de los recursos de la paz, entre ellos el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, y otras 2 personas que, de acuerdo con las fuentes judiciales, habrían participado en este desfalco. Entonces, en ese orden de ideas, la decisión del Tribunal de Cundinamarca de volver a reconfigurar las listas permitió que entraran 5 mujeres a competir por el cargo de la Contraloría. 5 y 5, aunque hoy renunció. Ya renunció. Carol González, Carol que es la González, esposa del exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Entonces, hay que ver cómo se reconfigura, porque además la participación de mujeres en ese examen fue muy bajito. Y el nivel de, de la calificación de los exámenes para las mujeres también fue bastante bajito. Pero celebro que se haya cumplido con la ley de cuotas y que se hayan expulsado de esa lista 3 personas cuestionadas. Imagínese usted entrar a revisar los recursos de la nación cuando está involucrado en sendos escándalos de corrupción. No a propósito de Carol González, un asterisco allí, en un país, entre otras cosas, donde nadie renuncia, donde nadie se declara impedido, donde nadie pone sus intereses por debajo de, ¿no? Doctor Gabriel, digo, ella renunciando por la independencia que diría no tendría de ser electa con Contralora General de la República al gobierno de Gustavo Petro, que apoya abiertamente a su esposo. Sí, no hay que guiarse simplemente por los impedimentos legales, sino también por los éticos, y creo que desde ese punto de vista es muy valiosa la decisión. Yo quería hacer un comentario a propósito de la profunda crisis del pacto histórico. Sí, lo vi que casi se infarta. Porque yo creo que el pacto histórico es 3 meses y ya en crisis. Es una oportunidad para decirlo, es una coalición de 6 partidos, pero es la expresión pero digo, también. Cuando hablo profunda crisis me refiero al Contralor. No es cierto que Gustavo Bolívar y Roy Barreras están agarrados y que hay una profunda diferencia por quién debe ser el Contralor General de la República. Pero es que vamos a tener contradicciones sobre ese tema y sobre muchos otros temas. O sea, yo no creo que la sociedad colombiana tenga que acostumbrarse a que el pacto histórico actúe con unanimismo o con una práctica donde no se pueda expresar las discusiones. Creo que vamos a tener muchas discusiones. Muchos preferiríamos que se dieran primero las discusiones internamente, pero no nos parece tampoco una fatalidad que se haya expresado públicamente esa contradicción. Estuvimos en un seminario en Medellín, dejamos entrar a toda la prensa, la gente preguntó, la gente discutió. Yo lo que creo es que en el caso concreto de la Contraloría, habían unas observaciones en las cuales tenía razón Gustavo Bolívar en parte, se han subsanado en parte porque sigue existiendo interpretaciones sobre si esa lista es válida o no es válida, si el nuevo Congreso la puede cambiar o no,
pero el caso es que la decisión del pacto histórico es una decisión que no la va a tomar ni Gustavo Bolívar ni Roy Barreras, es una decisión que vamos a tomar en la bancada, y lo que vamos a hacer es, sobre la base de los criterios que hemos tenido para el control de los recursos a través de esta entidad tan importante, vamos a entrevistar y vamos a tomar una decisión. ¿Cuál ¿no? es el candidato del pacto histórico? No, yo no me atrevería a decir que hay un candidato, pueden haber simpatías. ¿Cuál le gusta a usted? Bueno, se la cambio. ¿Cuál le gusta a usted? No, yo en particular lo que he dicho es que nosotros debemos abrir el espacio como bancada, sentarnos con todos los candidatos, escucharlos, hacerles las preguntas, revisarle, incluso pedirle a la ciudadanía que participe y después, con una opinión sobre la mesa, tomar una decisión y hacerlo de cara al país sobre la base de que realmente una entidad que tiene una función tan importante pueda salir de la crisis de legitimidad que tiene hoy en Colombia. Doctor Rodríguez. O sea que en la bancada no manda Roy Barreras. No, yo creo que Roy, como viene de una No, escuela y de una muy trayectoria, bueno. tiene experiencia, Claro, pero me no parece creo. muy bueno porque no los va a cooptar y creo que ese debate es sano. Yo personalmente a la pregunta en concreto creo que fue maravilloso, se había de hecho establecido así. Yo lo había propuesto en un proyecto de ley donde pues hubiese paridad en todos los entes, no solamente en el Congreso como lo proponían, sino también en las altas cortes, Procuraduría, Contraloría, y de esta manera también se le diera participación a las mujeres en un periodo de 8 años, que me parece que eso es maravilloso. Ahora bien, lo que sí no puede pasar y lo que yo reprocho es que el pacto quiera ser acaparador de absolutamente todo. No puede tener la presidencia de la Cámara, la presidencia de la República, perdón, la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara y la presidencia de la República. Eso sí me parece fatal, porque no están construyendo democracia y eso es lo que Roy Barreras, que según entiendo es el vocero, está pidiendo. Y eso no genera convicción ni talante democrático. Entonces, que no borren con el codo lo que quieren hacer con la mano. Yo soy del equipo de compromisarios del pacto histórico. Roy lidera el equipo en Senado y se ha llegado a un acuerdo que es el que María Camila ha anunciado. Nosotros no hemos llegado a acuerdo todavía en Cámara y sí, la decisión de la bancada es defender la presidencia de nuestro candidato, del compañero David Racero, porque consideramos que es un mensaje positivo. ¿Con quién está peleando David Racero? No, hay otras aspiraciones, el Partido Liberal aspira también a estar, Catherine Miranda aspira a estar, lógicamente, y Edward lo sabe muy bien, eso implica una negociación donde hay la construcción de un equilibrio entre la participación de las comisiones constitucionales, pero legales, las dignidades. Porque ahí sí pero no existe un impedimento legal y políticamente sí ético, y además empieza a aparecerse a que ustedes supuestamente criticaban. A ver, busquemos, si nosotros necesitamos que quienes hemos liderado una propuesta de reformas podamos también en el Congreso impulsarlas y a ver, pensamos que busquemos un hacerlo desde la poquito en el presidencia. centro, Sí. Gabriel, ¿usted cómo lo ve? ¿Le queda mal o no le queda mal, digo, al pacto histórico no dejar un poquito de oxígeno en lo que tiene que ver con Cámara y Senado? Creo que rompería una tradición donde hay una alternancia en la presidencia del Senado y de la Cámara y que eso también se ve reflejado a lo largo de los otros 4 años, porque además tienen que pensar que se tendrán que fijar también las reglas para las presidencias de Cámara y Senado del segundo, del tercero y del cuarto año. En ese orden de ideas, el representante dice es que no hay un impedimento legal, no habría un impedimento legal para que tuvieran la presidencia. Y ético tampoco. Ahora, yo lo que creo es que el primer año de Gustavo Petro va a ser un año trascendental y fundamental, donde van a tener que pasar las mayores reformas que exigen además mayorías constitucionales, para reformas constitucionales. Garantizar la posibilidad de que un partido diferente al pacto histórico pueda estar en la presidencia de Cámara, teniendo la presidencia del Senado, puede garantizar, puede darle mucho mayor margen de maniobra al gobierno nacional para tramitar las reformas que necesita. En ese sentido, yo sí creo que cerrar la presidencia de Cámara y de Senado del pacto histórico lo que puede hacer es ahuyentar las mayorías que necesitará para tramitar las reformas constitucionales que el primer año van a ser. Pero Gabo, donde está la garantía es en la construcción de las mayorías. Pero y hoy tenemos a un grupo considerable de partidos. No, y tienen mayoría en el Congreso. Sí, pero eso. En la Cámara de Representantes el Partido Liberal es el partido que más número de curules tiene, ¿no? Tiene 33 curules. El pacto histórico tiene 31. 28.
33 y 28 el pacto histórico. Entonces, en ese orden de ideas, dado que el Partido Liberal ya se declaró como partido de gobierno, tendría sentido para generar la alternancia y, como tú lo dices, María Camila, el oxígeno político, generar esa diferencia de presidencias. Que no sería estratégico por un tema que además ustedes dicen, y es que ustedes quedan sin gobernabilidad los otros 3 años. Y creo que para un gobierno uno tiene que construir no solamente los consensos, sino mirar qué años van a ser estratégicos. Y por supuesto, el año estratégico es el primero, el segundo vienen las regionales, el tercero es importante por la consolidación y el cuarto para generar las garantías de las próximas elecciones. Entonces yo creo que ustedes tienen que aprender a manejar, y lo digo con respeto, pero dándoles quizás un consejo, ese tipo de consensos para entender que no todo es absoluto y que en la diferencia se puede construir, que ese fue nuestro gran logro y usted lo vio en Cámara, que en Cámara nosotros pasábamos todos los proyectos de ley que eran beneficiosos para el país, no importaba de qué partido venía, si era del Polo, si era del Centro Democrático, si era de los liberales, siempre y cuando fuera bueno, y en eso ojalá ustedes puedan, digamos, que tomar nosotros estamos construyendo un acuerdo con todos los partidos y van a tener representación en otras dignidades, y bueno, hay un criterio, fíjate, distinto al que tú dices, porque no estamos pensando en tener el control durante los 4 años, pero sí es muy importante para la reforma tributaria, para el presupuesto, para el plan de desarrollo, para la reforma agraria, para los 4 o 5 proyectos estratégicos, poder transmitirle a la sociedad la presencia, el liderazgo y el compromiso del partido de gobierno. Y a propósito del partido de gobierno que va a llegar al poder en los próximos 4 años, Sebastián Guanúmen, que es un hombre importante del ala dura del petrismo, está hoy ofreciendo excusas a Rodolfo Hernández y también a otro de los candidatos, Federico Gutiérrez, por la campaña sucia que llevaron a Gustavo Petro, dicen ellos desde el Pacto Histórico, a ser presidente de la República. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos, por supuesto, del revés, a propósito del impuesto a las bebidas azucaradas y del impuesto a los planes de telefonía celular, que eran una de las propuestas de las ministras designadas por el presidente electo Gustavo Petro. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca hablando un poquito de política. Representante Gabriel, ¿cómo se imagina? Bueno, usted va a estrenarse en el Congreso de la República, pasado mañana asume formalmente. ¿Cómo se imagina el Congreso? Entre otras cosas, ¿va usted a convivir, a compartir pupitre con Miguel Polo Polo, que será uno de los hombres, creería yo, representativos de la oposición? Somos respetuosos de los escrutinios, de los resultados electorales. En el Congreso deben estar los que el pueblo decidió que debían estar, por los cuales votó. Y este es un Congreso que desde la perspectiva del Pacto Histórico tiene que hacer una labor muy importante en 3 aspectos, por lo menos. En primer lugar, en llevar a cabo las reformas que cumplan con el plan de gobierno que la ciudadanía y el pueblo votó. En segundo lugar, tenemos que promover una reforma a los privilegios de una institución tan desprestigiada ante la opinión pública para recuperar autoridad moral ante la gente, que es muy valioso. Y en tercer lugar, tenemos que acercar mucho el Congreso a la gente, a la ciudadanía. Un congresista no tiene que ser un ser privilegiado, un congresista tiene que ser un ciudadano que está cumpliendo una función para ayudar a que este país mejore. Y ese es el compromiso que desde el Pacto Histórico tenemos. Yo lo voy a hacer desde la Comisión Primera y hemos privilegiado entonces para este periodo las reformas estructurales. Es la constitucional, ¿cierto? Sí. Pues le deseo mucha suerte, representante, esos próximos 4 años. Bueno, vamos a estar ahí y ya el día 20 de julio vamos a empezar a exponer con mayor detalle los contenidos de las reformas principales. Y el que se va del Congreso, el representante, se fue ya, ¿cierto? Porque ya no está en sesión. El 28 ¿Qué va a hacer ahora? junio. ¿Qué se va a dedicar, doctor Rodríguez? Acabo de crear una firma de soluciones jurídicas, constitucionales y legislativas, precisamente Con la para experiencia. acercar al sector privado y a los nuevos congresistas y de esta manera construir políticas que le beneficien a todos los colombianos. Ahí voy a estar trabajando. ¿Cómo se imagina el nuevo Congreso? Ahora usted sí, desde la trinchera, desde la barrera, viendo lo que pasa allá. No, pues va a ser muy divertido. Igual uno los ve, son muy tuiteros, muy instagramer. Entonces uno, pues lo único que dice, yo tengo 8 años de experiencia y ojalá si yo puedo aportar me pongo como punto de apoyo para ellos,
vengan de donde vengan, si son de mi partido, bienvenidos, si son de, por supuesto, del partido de gobierno, también voy a estar ahí y ojalá pues aquí lo importante es construir nación. Lo veo coqueteándole al pacto histórico. Va a entrar al acuerdo. Lo veo en el límite. Está a la izquierda de la mesa, ¿no? Lo veo coqueteándole al pacto histórico. No, es que yo creo, o sea, Camila, yo sí creo que la ciudadanía está mamada de tanto radicalismo y en mi partido ganó eso y yo respeto eso y yo por eso prefiero alejarme. Yo creo que cuando uno escucha argumento de allá, del pacto histórico y escuchaba nuestros argumentos y argumento va, argumento viene, podemos construir. Siempre lo hemos hecho y creo que somos una generación que estamos llamados más a consensuar que a generar tanta polarización y tanta división y creo que ese fue un error y si uno no acepta sus errores, si uno no reconoce humildemente que la ha embarrado, que la ha cagado, pues no va para ninguna parte y creo que ese es el mea culpa que ojalá el Centro Democrático no estamos haga. en horario familiar. Gabriel, ya para despedirnos, su reflexión sobre lo que va a hacer este nuevo Congreso. María Camila, este gobierno se elige con unas mayorías abundantes, pero con una oposición muy grande también. Y se elige además con unas expectativas históricas. Entonces, ese primer año va a ser fundamental porque lo que no haga el primer año del gobierno Petro se va a traducir en frustraciones que van a perjudicar el proyecto político de la izquierda que por primera vez es poder en Colombia. Entonces, este Congreso, este primer año tiene una responsabilidad monumental para que con transparencia, con eficiencia, con celeridad, saquen adelante las propuestas que permitan encauzar esas grandes transformaciones que de no lograrse van a generar una enorme frustración política. Expectativa que es alta, un gobierno que arranca a liderar, a llevar las riendas del país con uno de los hombres fuertes del petrismo, ahora llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Les hablo del senador Armando Benedetti, hombre duro del petrismo que tendrá que responder por presunto tráfico de influencias en FONADE. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche con nosotros Gabriel Cifuentes, analista político. Gabriel, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. A usted, gracias. Eduard Rodríguez, ex congresista del Centro Democrático, ahora en el litigio. Gracias, ex representante. Aquí estaremos analizando y trabajando por el bien del país y ojalá la oposición que vaya a hacer sea una oposición como la hicimos entre el 2014 y el 2018, con argumentos. Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, representante. Le reitero, muchos suerte, muchos éxitos en ese Congreso de la República. Gracias, María Camila, y a nuestra audiencia el compromiso para construir con ustedes el cambio que Colombia necesita, porque las cifras muestran, sobre todo en la realidad, que el viraje para que este país mejore es totalmente urgente. 2 días para que llegue un nuevo Congreso, 2 días para que se vaya el general Eduardo Zapateiro, con quien tiene Gustavo Petro profundas diferencias, unas relaciones que tendrá el nuevo gobierno que recomponer con la fuerza pública, entre otras cosas por la seguridad nacional, duramente golpeada a pesar de los golpes que se han dado, especialmente en los departamentos de norte de Santander y Arauca, donde hay una guerra intestina entre el ELN y la disidencia de las FARC. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.